creo que es muy interesante y vamos a aprender mucho de un personaje que está en la Biblia, de Samuel. La formación de un hombre, ¿no? O sea, cómo se forma, ¿no? La formación de un hombre. Vamos a hablar de Samuel. Y para esto vamos a leer Primera de Samuel capítulo 2, versículo 3. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 3 dice: No multipliquéis palabras de grandeza y altanerías. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Vamos a orar al Señor esta noche y que Él nos pueda hablar a cada uno de nosotros. Y estoy seguro que vamos a ver este personaje, su formación de éxito. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por esta noche maravillosa que permites. Es una noche muy hermosa, cada noche, cada día. Podemos ver tu gloria, Señor, y que cada día podamos aprender tu palabra, tus enseñanzas. Y te ruego, Señor, que esta noche que nos hables, que nos enseñes, amado Espíritu Santo, seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, tus hijos, tus hijas, que están ahí reunidos oyendo tu palabra del Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Como hemos leído la palabra de Dios, encontramos 7 versículos, nos hablan de Samuel, muy interesantes para su formación de su vida espiritual. Donde hemos leído 1 Samuel capítulo 2, versículo 11, por ejemplo, que dice: Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Qué interesante, ¿no? Decir que el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. De este niño, recuerda que Ana pidió un hijo a Dios y Dios lo concedió. Lógicamente, Ana dijo que le va a dedicar a Dios. Y así fue, y cumplió su pacto. Ana dijo: mira, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar a ti. Y eso hizo un pacto, Ana, con Dios, y Dios le respondió su oración, su clamor. Y Ana también cumplió su pacto. Así que entregó al sacerdote Elí, donde podía crecer el niño. Mira, desde que inició su vida, como dice la palabra de Dios, el niño ministraba a Jehová. Qué maravilla, qué bendición de este niño. Puede conocer a Dios y puede ministrar la palabra de Dios. Qué hermoso de este niño. De repente me escuchas, amado hermano, hermana, de repente los hijos, hijas. Si nosotros inculcamos la palabra de Dios, si enseñamos la palabra de Dios, amar a Dios, como el Deuteronomio dice que el padre es responsable de enseñar la palabra de Dios en su casa, a la hora de levantarse, a la hora de dormir, y cuando están caminando. Dice que la responsabilidad cae al padre para que pueda enseñar a los hijos, a las hijas, la palabra de Dios. Que tienen que enseñar que amar a Dios
y amar su palabra. Y no solo, sino que tenían que poner en la práctica la palabra de Dios. Así que Samuel inicia su vida en el templo con el sacerdote Elí. Definitivamente este sacerdote Elí también ayudó muchísimo en la formación de este niño joven Samuel. Dice el versículo 18: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido en efod de lino. Empezó de niño, ahora está joven. Mira, toda su vida desde niño aprendió la palabra de Dios y lógicamente el sacerdote Elí lo que enseñó lo guió. Mira qué interesante. Prácticamente enseñó y formó a Samuel, el sacerdote, pero no pudo con sus hijos. Es una realidad triste. Muchas veces a otros podemos formar, a otros podemos enseñar, pero a veces a nuestros propios hijos tristemente no lo pueden formar. Y eso fue del sacerdote Elí, que es un dolor muy doloroso para sus hijos, para él más que todo, como padre, como sacerdote, fracasó como padre. Como sacerdote ayudó a Samuel, pero como padre con sus hijos fracasó. Y eso también puede ser cuando nosotros no lo enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos. Cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios desde que nace, aún de la gestación, pero sobre todo de su niñez, los primeros años de su vida, enseñamos la palabra de Dios, nunca olvidarán, nunca se apartarán de Dios. Enseñar, amar a Dios, amar su palabra y servir a Dios. Mira que este niño inició su ministerio sin saber bien todavía. Y cuando era joven, como dice ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Ministraba, joven. Querido joven que escuchas, aprenda. Llevar un ejemplo de Samuel. Mira su vida de Samuel, joven, niño. Por eso que es tan importante trabajar con los niños, formar, ayudar en la escuela dominical, ayudar a los niños. Y ahora podemos entender, por eso Jesús decía, a los niños no le impidáis, sino que venid a mí, no se lo impidáis. A los niños. Cuán importante, cuán potencial es un niño cuando desde niño ama a Dios y comienza a servir a Dios. Su niñez, su adolescencia, su juventud. Porque aquí dice claramente, el joven, porque el versículo 11 dice, el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ahora el versículo 18 dice, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Mira esto, niño, joven, toda su vida. En versículo 21 dice, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Versículo 26 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios
y delante de los hombres. ¿Qué significa esto? De que daba buen testimonio. Toda la gente sabía que Samuel tenía algo muy especial. Que realmente su vida, su testimonio era espectacular, maravilloso. Toda la gente conocía que Samuel era diferente. Era un joven intachable. Un joven que estaba en la presencia de Dios. Hoy en día, muchos jóvenes, en vez de servir a Dios, se ocupan en otras cosas. En vez de dar toda su juventud a Dios en el servicio, se dan para otras cosas. En vez de escudriñar, en vez de buscar a Dios, más viven en las cosas del mundo. El afán de este mundo. El mundo jala al joven a la diversión. Pero mira lo que dice. Desde niño ministraba la palabra de Dios y cuando era joven igual ministraba en la presencia de Dios. Y cuando ya creció más joven, ya prácticamente todo el pueblo de Dios aceptaba que Samuel era algo diferente. No había como otro joven, era muy diferente un joven. Qué tremendo. Entonces mira lo que encontramos, la vida de Samuel. Vamos a ver algunos versículos, lo que Dios sigue hablándonos en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. La palabra de Jehová, dice, escaseaba en aquellos días. ¿Por qué? Porque no había visión con frecuencia. El sacerdote Elí, el pueblo de Dios, no había esa visión. Y cuando no hay una visión, se escasea la palabra de Dios. Porque no hay más allá que dar. Entonces, ¿qué pasa? Dice, ¿quién estaba ahí? Comenzó realmente la palabra de Dios. Samuel comenzó a ministrar. Al ver la necesidad, al saber que escaseaba la palabra de Dios, como dice, entonces Samuel ministraba a Jehová en la presencia de él. Joven era, todavía no ha llamado Dios a un ministerio completo. Pero él ya estaba. Muchos dicen que quieren ser llamados a Dios, muchos quieren servir a Dios. Y quizás algunos están esperando, algunos jóvenes están esperando todavía que Dios le llame para servir a Dios. No. Si tú estás esperando, Dios no te va a llamar así, para un ministerio. Este ejemplo estás viendo, este joven Samuel, desde niño ya hacía. Cuando era adolescente joven, lo hacía. Era joven maduro, lo hacía. Por la necesidad que escasea la palabra de Dios, entonces Dios comenzó a usarlo ya. Ustedes ven después cómo Dios lo llama. Entonces, Dios te va a llamar a un ministerio cuando tú estás accionando, cuando tú estás poniendo en la práctica de predicar el evangelio, de servir a Dios. Mientras que no servimos a Dios, poco vamos a esperarlo. Poco. Y no sabremos, el llamado está ahí, pero no sabemos esperando que nos hable algo sobrenatural. No, Dios te va a llamar cuando tú estás sirviendo, cuando tú estás accionando. Entonces te va a llamar
a un ministerio. Tú vas a ver el poder de Dios, la gloria de Dios, cuando tú comienzas a accionar, cuando tú comienzas a servir, cuando tú pones a predicar, obedecer el mandato de Jesús, cuando Jesús dice, id y predicad el evangelio de Jesús a todo el mundo. Ese llamado es para toda persona. Esa es la gran comisión, esa orden, ese mandato de Jesús para todo creyente. Todos tenemos que hacerlo, todos tenemos que predicar, todos tenemos que obedecer ese mandato de Jesús. ¿Para qué? Para que Dios pueda obrar, para que Dios comience a confirmar el llamado de Él para un ministerio, servicio. Gloria a Jesús. En versículo 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. O sea que aún todavía no tiene ese llamado divino de parte de Dios. Pero comenzó a ver la bendición de Dios. En versículo 19 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Ya joven, creció, un joven maduro, y mira, vio su talento que tenía Samuel, esa osadía que tenía. Dios lo vio y dice que Dios estaba con él. Ahora, Dios siempre estaba, porque recuerda que Dios le dio a Ana y su hijo. Dios lo concedió con un específico servicio a Dios. Y Dios estaba con él durante la gestación. Desde que nació, Dios estaba con él. Y cuando era joven, adolescente, Dios estaba con él. Y por eso que él pudo hacer, mira su formación. Se formó en el templo. Se formó su formación para ser hombre. Dios comenzó a hacer una obra muy especial. Pero cuando Samuel comienza desde niño a obedecer, amar a Dios y obedecer sus palabras. Todo lo que Dios mandó, lo hizo Samuel. Y como dice Samuel, creció y Dios estaba con él. ¿Cuántos se gozan por eso? Es una maravilloso que tenemos. Vamos a aprender algo en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Wow. Otra vamos a leer. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Elí no cumplió bien con sus propios hijos, pero lo hizo mucho mejor con Samuel. O sea que con Samuel sí hizo cosa buena. Lo guió, lo enseñó. Pero con sus hijos. Mira, él como padre se descuidó de su hijo. Dice que sus hijos eran impíos. O sea, no conocían a Dios. No conocían la palabra de Dios. O sea que siento el padre que era sacerdote, que sabía la palabra de Dios, conocía a Dios muy bien, ministraba la palabra de Dios, pero nunca predicó el evangelio a sus hijos. O sea, no lo enseñó, no lo guió a buscar a Dios. Eso mismo también puede pasar con nosotros hoy en día. Podemos predicar, podemos evangelizar, podemos ser buenos predicadores,
buenos maestros, buenos evangelistas, pero no ser buenos con nuestros hijos. Y este es un ejemplo que nos da, y que no cometamos el mismo error que cometió Elí. No cometamos como padre, como madre, aunque no quieren recibir, aunque no nos aceptan, buscando a Dios en la oración, hay que predicar la palabra de Dios a nuestros hijos. Lo primero que tenemos que ganar es para Cristo nuestros hijos, nuestra familia, para que toda la familia podamos servir a Dios. Qué triste es que nosotros podamos ser buenos predicadores y nuestros hijos no tengan la salvación y que se vayan al infierno. Y esto es lo que pasó. Elí no cumplió, no pudo hacer bien con sus propios hijos. Tristemente, que sufrió el padre de este sacerdote Elí. Tristemente, los hijos, sin conocer a Dios, sin saber la palabra de Dios, porque dice claramente, y no tenían conocimiento de Jehová, eran impíos. Su padre era sacerdote y sus hijos eran impíos. Y no sabían la palabra de Dios, no conocían, no tenían conocimiento de lo que Dios estaba con ellos. No sabían. Es muy triste cuando realmente como padre o como madre, si nosotros no enseñamos la palabra de Dios, no lo predicamos la palabra de Dios, van a terminar igual como impíos. Y lo más triste es cuando si no conoce a Cristo y se muere, se va al infierno. Sabiendo nosotros que tenemos la salvación, sabiendo que tenemos esa oportunidad de hablar, enseñar, evangelizar en la casa, no hemos hecho. Dios nos va a pedir cuentas cada uno de nosotros. Por eso más adelante el profeta Ezequiel decía, el hombre muere por su propio pecado. Pero si tú no amonestares, si no predicares, y si muere y se va al infierno, Dios dice, yo te voy a pedir de esa persona. Yo te voy a pedir cuentas. ¿Qué has hecho? ¿Por qué no predicaste? Pero si has predicado, dice, si has hablado, orado, ayunado por él, y no quiere obedecer, y si muere, se va al infierno, has librado tu alma, dice. Tú has librado, tú cumpliste. Pero él no se arrepintió porque no quiere, y porque quiere irse al infierno por su propia decisión. Tuvo la oportunidad de arrepentirse, tuvo la oportunidad que en la casa, cuántas veces hemos predicado, y no quiso arrepentirse, entonces por su propio pecado se va al infierno. Pero así que nosotros somos libres de ese pecado. Gloria a Dios. El problema es que si nosotros no predicamos, definitivamente Dios nos va a pedir cuentas. Capítulo 2, versículo 29, dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándose de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Dice, has honrado a tus hijos más que a mí. Qué triste es. Has honrado, dice, a tus hijos más que a mí. ¿Qué significa esto?
de que el profeta, perdón, el sacerdote Elí, él sabía, mire, él sabía que sus hijos hacían cosas malas. Sabía que se portaban mal. Sabía que realmente eran malos, eran impíos. Pero Elí nunca llamó la atención. Nunca lo puso disciplina. Más bien lo dejó. Como hoy en día muchos dicen, no quieren disciplinar a sus hijos. No, pobrecito. Es bebé todavía. Es niño. Cuando sea grande se va a corregir. Cuando sea grande vamos a enseñar. Cuidado. Cuando este joven es demasiado tarde, ya está chueco. Ya está sembrada la semilla de este mundo en las obras de la carne. Cuando ya está sembrada esa semilla del mundo, las obras de la carne, así va a ser, y ya no va a querer cambiarse. Es de este niño, tiene que disciplinar. El rey Salomón en Proverbios nos habla, enseña muy claro en cuanto a la disciplina de los hijos. Hemos hablado bastante sobre eso. Y mira lo que dice, por eso es que muchos saben que está en mal camino su hijo o su hija, pero no lo dicen, papá. Todo lo consiente, todo lo permite y sabe que está mal. Sabe que está mal camino. Sabe con malos amigos andanzas. No, el padre tiene que corregir, tiene que disciplinar, decir las cosas. Estas son las cosas. A esta casa somos cristianos, la casa se respeta. Esto es. De lo contrario, si tú no lo corriges, no lo disciplinas, y más en todo lo consientes, tenga por seguro, como padre habrás fracasado. Y serás igual como este Elí, sacerdote Elí. Es muy triste. Por eso que muchas veces lo permitimos todas las cosas que hacen los hijos. No lo decimos. Claro, aún dicen, no, yo soy mayor de edad. Ya estoy grande, soy joven, mayor de edad. Y entonces, si es mayor de edad, ¿tú qué haces pues en la casa? Tipos, aquí somos cristianos y se respeta la casa. Si usted no quiere hacer cosas que hace, entonces tome la decisión. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque estamos viendo, dice claramente, Dios le dijo que yo te mandé a ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí. Más que a mí, Dios le dijo, más que a mí. Que dejó a sus hijos a sus anchas, que en la diversión de este mundo. Y no lo dejó. No lo corrigió. Y Dios le dijo al sacerdote tristemente, tú has honrado a tus hijos más que a mí. Imagínate, y por eso que Dios buscó a Samuel. Mira, y no pudo hacer nada, absolutamente, el sacerdote, porque sabía, el papá sabía que sus hijos estaban mal camino, sabía que no hacían caso, pero nunca se atrevió a corregirlo, sino que más lo consentió, lo permitió todo. Mire, hermano, si nosotros lo permitimos sabiendo que está haciendo cosas malas, sabiendo que anda mal camino, si nosotros lo consentimos, lo permitimos diciendo que, bueno, pues es mi hijo, bueno, tenga consecuencias, así como tristemente perdió sus hijos este sacerdote Elí.
Que sus hijos debían continuarse, porque eso era la cosa del sacerdote. Dios llamó a sacerdote, sus hijos también tienen que continuar. Pero aquí, fuera. Dios acotonó, dijo. Va a continuar Samuel. Porque este Samuel sí me agrada. De este niño, de tu juventud, todo está en mi presencia. Todos los días está en mi presencia. Todos los días me busca. Todos los días me sirve. Todos los días hace agradables cosas para mí. Joven, que me escuchas, todos los días estás orando. Todos los días estás en la presencia de Dios. Todos los días estás sirviendo al Señor. ¿O en qué estás ocupando tu tiempo? Sé que tienes que estudiar. Eso tiene su lugar. No se trata de dejar todo, no. Hay que estudiar, hay que estudiar. Hay que trabajar. Pero también hay que servir al Señor. Estar en la presencia de Dios tenemos que estar cuando estamos estudiando, en el trabajo, en la universidad, en el colegio o en el instituto donde estemos. La presencia de Dios tiene que estar en nuestras vidas. Joven, amado hermano, hermana, la presencia de Dios tiene que estar con nosotros. Cuando nosotros entendemos que Dios está con nosotros, vamos a tener equilibrio, servir al Señor, estudiando, sirviendo al Señor, trabajando, sirviendo al Señor. Amén. Qué bonito es. Dios quería eso. No es que no trabajes, no es que no estudies, no, estudia, sí, estudia, pero también sirviendo al Señor. Trabaja, pero también sirviendo al Señor. Porque la presencia de Dios no puedes dejar a un lado. La presencia de Dios tiene que estar. Porque al final es Dios que te da fuerza para estudiar. Es Dios que te da fuerza para trabajar. Es Dios que nos bendice. Amén. A su nombre, hermanos. Entonces, definitivamente, el sacerdote le sintió, fue culpable. El único fue culpable que sus hijos no fueron salvos. Sus hijos que fueron desechados, el único culpable, ¿quién fue? El papá, el padre, el sacerdote. No lo echó la culpa a los hijos, no. A él dijo, claramente dice, has honrado a tus hijos más que a mí. Wow. ¿Sabes cómo sentiría que Dios te diga, sabes qué? Tú preferiste a tus hijos que a mí. Hay hijos que ponen condiciones, ¿ah? No. Entonces tu Dios es tus hijos. Muchos no es que pones hijos. Entonces tus hijos son tu ídolo, tu Dios. Y estás amando a tus hijos que a Dios. Más amas a tus hijos que a Dios. Y eso es lo que está diciendo al sacerdote Elí. Has honrado, dice, a tus hijos más que a mí. Dios lo dijo. Y eso mismo también pueden decir a nosotros si nosotros no servimos a Dios. Vamos a ver, las circunstancias del día no determinan el destino de un hombre. Primera Samuel capítulo 2, versículo 17. Dice, y él le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se le manifestó todo sin encubrirla nada. Entonces él dijo, Jehová haga lo que ve le pareciere. Las condiciones incluidas en la religión eran terribles. Samuel vivió en medio de ese desorden. Samuel pudo
ver la mano de cualquier excusa para justificar una vida mala, pero no lo hizo. Prefirió vivir de acuerdo con Dios, aunque los demás no lo hicieran. Samuel vivió una situación donde se escaseaba la palabra de Dios, donde el mundo reinaba, donde la gente hacía lo terrible, los jóvenes ni hablar, y por eso que fue influenciar a sus hijos. Pero Samuel dijo, no, yo no voy a juntarme con ellos, yo no voy a dejarme contaminarme por ellos. Y Samuel decidió buscar a Dios. Samuel estuvo administrando en la presencia de Dios. Sabía muy bien. El sacerdote le ha inculcado, le ha enseñado muy bien estar en la presencia de Dios. Y Samuel dijo, no, yo no lo voy a hacer, aunque otros hagan, aunque otros se pierdan en este mundo, aunque vivan otros jóvenes en placer de este mundo, yo no voy a vivir, yo voy a estar en la presencia de Dios. Así que las cosas de este mundo no han cambiado hoy en día. No es ajeno que hace años era de frente y ahora es lo peor. No, siempre el mal existía. Hoy en día también vivimos un mundo donde lleno de corrupción. Vivimos un mundo donde la música, el alcohol, las drogas, todos los pasiones, deseos de este mundo nos influencian. Rápidamente los jóvenes se influencian y son llevados al mundo. Es que mientras que no buscamos a Dios, mientras que no estamos en la presencia de Dios, mientras que no nos alimentamos de la palabra de Dios, mientras que no tenemos comunión con Dios, el mundo, esos demonios en nuestras carnes nos llevará a la perdición de este mundo. Y por eso que muchos jóvenes que se consagraban, estaban, cuando en el salón de la universidad, cambiaron total. Antes que irse a la universidad, llorabas, amabas, fiel venías. Desde que entras a la universidad, te olvidaste de Dios. ¿Por qué? Porque la influencia, los amigos, las amigas, paso. Por un lado tu orgullo, no, ahora soy universitaria, universitario, no soy cualquiera. No, ¿para qué buscar a Dios? Mira, ya si crees que eres algo, sin embargo no eres nada. Como Dios le dijo en Apocalipsis, eres ciego, desnudo. No eres nada. Es muy triste ver así la influencia, las condiciones, el mundo que vivió Samuel, hoy en día es igual. Muchos dicen, no, este tiempo está totalmente perdido, corrupta, no se puede hacer. No, tú decides contaminarte con el mundo o separarte y vivir para Dios. El diablo, el mundo no te puede jalar. No te puede jalar, tú decides. No sé como muñeco que te jalen, no sé como robot que te jalen, no. El diablo no te puede jalar. El diablo no te puede contaminar. Cuando tú das cabida, cuando tú abres puerto tu corazón, entonces el diablo entra con todo el zapato y todo. Entonces el diablo te va a destrozar. Ay, que estás en el mundo. Ay, pequé, no sé qué es. Ya estás en el mundo, pues. Aprende de Samuel. Estamos viendo la formación de un hombre. Samuel fue joven, pero se formó como hombre, pero también como profeta de Dios. Y Samuel dijo, aunque ellos hagan, pero yo no lo voy a hacer. No lo hizo,
prefirió vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Él dijo, sí, ustedes puedan vivir lo que quieran, pero yo no. Yo voy a vivir conforme lo que está escrito en la palabra de Dios, según la palabra de Dios. Sabía muy bien quién era Dios, conocía a Dios. Qué bonito ejemplo aprender en la formación de nuestras vidas, los jóvenes y adolescentes, niños. Es un ejemplo. Hay muchos jóvenes, esperamos jóvenes, que estén dependiendo de Dios. Esperamos cuando nos reunamos, sobre todo con los jóvenes, hay un examen de 100 preguntas. Me imagino que ya han terminado de leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque han tenido todo el día, toda la noche, para leer la palabra de Dios. ¿O en qué estabas ocupando? ¿En las cosas de este mundo? ¿En qué estás ocupando ahorita, joven? ¿En las cosas de este mundo? ¿O en las cosas de Dios? Para servir a Dios. Puede decir como Samuel, yo no voy a hacerme contaminarme, sino que yo voy a vivir para Dios y voy a servir a Jesucristo. Si es tu caso, gózate en la presencia de Dios. Gózate en la presencia de Dios. Hay mucho que aprender de esta lección de Samuel que realmente es maravilloso. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 3 y 4. Entonces, ¿qué encontramos? Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. ¿Cuál fue el secreto espiritual de Samuel? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue ese secreto del éxito? Su vida espiritual. Vivió en la presencia de Dios. Vivió en esa sumisión a Dios. Y eso es lo que nos cuesta muchísimo a nosotros. No nos gusta vivir una sumisión. Nos cuesta. Este secreto de Samuel es la sumisión. Aprendió desde niño a amar a Dios y obedecer a Dios es servir a Dios. Desde el niño ministraba en la presencia de Dios. Cuando fue ya joven, adolescente, ministraba, dice, en la presencia de Jehová. Ya cuando creció más joven, dice, Dios estaba con él porque ministraba en la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es el secreto del éxito en su vida espiritual, esa formación de Samuel? De este niño vivió, amó a Dios. Pero sobre todo vivió con esa humildad, sumisión. Cuando Dios le llama, ¿qué dice? Habla, que tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. Dios le dijo, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Habla, aquí estoy, heme aquí, haz lo que tú quieras. Mira esa reacción. Samuel aprendió este secreto, esa sumisión, esa sensibilidad al llamado de Dios. Él lo dijo, habla que tu siervo oye. Si tú me llamas, aquí estoy, dijo. Si tú me llamas, aquí estoy. Hagas tu voluntad. Aquí estoy, envíame a mí, háblame.
Habla que tu siervo oye. Lo que se dice es que habla. Estoy dispuesto a lo que tú me digas. A donde tú me mandes, yo estoy dispuesto. Habla, Jehová, habla. Aquí estoy dispuesto para oír y para obedecerte. Eso fue ese secreto para tener éxito, Samuel. Eso fue su secreto de la formación de un hombre. Es que amó a Dios, sirvió a Dios. Toda su vida, niñez, juventud, sirvió a Dios. Amado joven, sirve a Dios. Sigue este ejemplo de Samuel. Sigue este ejemplo de Samuel. Y que puedas decir como Samuel, habla a Dios. Estoy aquí, heme aquí, envíame a mí. Podemos aprender muchísimo, muchísimo de Samuel. Una formación maravillosa. Esa sensibilidad, esa sumisión a la palabra de Dios. Sumisión cuando nosotros nos sometemos, somos sumisos a la palabra de Dios. Dios nos capacitará y nos llevará al éxito, nos llevará donde Él quiere, como Él quiere, no como nosotros queremos, sino como Él quiere, cuanto Él quiere, Él hará. Nuestra respuesta solo debe ser, hágase tu voluntad con mi vida. Aquí estoy. Si tú me envías, yo iré. Habla que tu siervo oye. Habla a Dios. Heme aquí. Envíame a mí. Y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros cuando tenemos esa sensibilidad, esa sumisión a Dios, es de obedecer a Dios. En el tiempo de Él, Dios te va a llevar muy lejos. En el tiempo de Él, no en nuestro tiempo. No, en el tiempo de Él, en el tiempo de Dios. Dios hará cosas grandes y maravillosas con tu vida. Amado joven, tú tienes un potencial. ¿Quieres seguir este ejemplo de Samuel? Creo que todos debemos seguir este ejemplo de Samuel. Mira su formación. Un joven ejemplar. Un joven que no se contaminó del mundo. A pesar que vivió en los tiempos más difíciles, Samuel. Muchos dicen, no, pero mira el mundo, mira las cosas, no se puede, hay mucha delincuencia, mucha alcohol, mucha droga. Excusas, dice. Si no habría, qué lindo sería, dice. No, Samuel vivió en los tiempos más difíciles, donde no había la palabra de Dios, donde se escaseaba la palabra de Dios, donde no se predicaba la palabra de Dios, donde no se enseñaba nada de la palabra de Dios. Vivió Samuel. Y por la necesidad que había, Samuel ministraba, aunque no era llamado, ministraba la palabra de Dios. Estaba en la presencia de Dios. Samuel sabía muy claro una cosa, que Dios le ha dado la vida y que él tenía que amar a Dios. Él tenía que obedecer a Dios. Él tenía que servir a Él. Estas tres cosas. Y para que pueda lograr, tiene que estar sumiso a Dios. Mientras que nosotros sumisos, como Samuel, digamos, aquí estoy, haz tu voluntad, envíame, heme aquí, estoy dispuesto a lo que tú me mandes. Y eso dice, estoy dispuesto a lo que tú me mandes. Tenga por seguro, Dios te usará de una manera muy hermosa. Dios hará cosas maravillosas con tu vida, joven. Sé que en este momento
Dios te está hablando. Sé que Dios, algo que te está hincando dentro de tu corazón. La palabra de Dios es como un martillo que comienza a quebrar tu llamado. Joven, Dios comenzó esta noche a hacer algo de una manera muy especial aquí en tu corazón. Joven, tú que dudabas de tu llamado, esta noche Dios te confirma tu llamado. Pero vive como Samuel. Sigue el ejemplo de Samuel. Mejor ejemplo es Cristo. Pero este Samuel es digno de imitar, es un ejemplo. Desde su niñez estaba en la presencia de Dios. Cuando era adolescente joven, estaba en la presencia de Dios. Ministraba en la presencia de Dios. Cuando yo fui joven, estuve en la presencia de Dios. Y Dios le llamó. Samuel, Samuel dijo. Y Samuel dijo, habla Jehová, tu siervo oye. Habla, aquí estoy. Estoy dispuesto. Lo que tú me mandes, estoy dispuesto a hacerlo. Esta noche, ¿estás dispuesto a lo que Dios te está hablando? ¿Estás dispuesto a lo que Dios quiere hacer con tu vida? Dios te llama, Dios te necesita, joven. Amado hermano, hermana, adulto, joven, niño, Dios te necesita, Dios te está llamando. Estos tiempos, sobre todo que estamos viviendo de crisis, circunstancias, Dios te llama, Dios te necesita. Es tiempo de que te levantes, es tiempo que digas a Dios, heme aquí, estoy dispuesto a hacer lo que tú me mandes. ¿Quieres decirlo? Cierra tus ojos, vamos a orar. ¿Estás dispuesto a servir al Señor? Se sentía esa punzada en tu corazón, ese llamado de Dios. Esta noche Dios está haciendo algo muy especial. Padre Dios Todopoderoso, gracias Dios del cielo y la tierra. Gracias Padre amado Jesús por tu palabra viva, Señor. Es tu palabra, Señor, que así como llamaste a Samuel, así como hablaste a Samuel, Señor, esta noche tú estás hablando a tus hijos, tus hijas. Esta noche, Señor, adultos, jóvenes, niños, Señor, tú estás llamando, Señor. Dijiste, Señor, id y haced discípulos a todas las naciones, Señor. Ese llamado está esta noche, Señor. Tú llamaste, Señor, a Samuel, de este niño, Señor, y él fue fiel a ti, Señor, te buscó, te amó, te sirvió a ti, Señor, fue tan sumiso, fue humilde, jamás dijo no, solamente te dijo, hágase tu voluntad. Y eso es lo que esta noche queremos decirte, amado hermano, quiere decirlo a Jesús, Señor, hágase tu voluntad con tu vida. De repente tienes planes diferentes, pero dile, hágase tu voluntad. Si tú me has llamado y me estás llamando, esta noche dile, hágase tu voluntad. Ya no quiero hacer lo que yo pienso, sino que a partir de hoy día, yo voy a hacer lo que tú digas. A partir de hoy día, solo voy a hacer conforme tu voluntad. Y si yo vivo conforme tu voluntad, sé que tú me vas a bendecir y vas a bendecirme abundantemente y me vas a llevar conforme tu voluntad, porque tú eres un Dios todopoderoso, un Dios maravilloso, un Dios que nos lleva al éxito, un Dios que nos lleva al triunfo, un Dios que nos lleva gloria tras gloria, y cada día veremos tu gloria, cada día veremos tu milagro, cada día veremos la grandeza, maravillas de tu presencia, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amado hermano, hermano joven que me escuchas, ¿quieres ese llamado? ¿Estás sintiendo ese llamado? Recibe ahora ese llamado de Dios, de parte de Dios. Dios te está llamando, Dios te necesita, y Dios hará un instrumento maravilloso en sus manos. Dios hará cosas grandes, lo que no te imaginas, lo que piensas. Dios hará algo muy hermoso, muy especial con tu vida, joven, hermano, hermana, que tu Dios ya tiene preparación, tú ya estás entrenado. ¿Qué estás esperando? Vuelve nuevamente. Jesús te necesita en su obra. Jesús te necesita nuevamente en las viñas de Él. Aleluya. Trabaja para Él. Sirve a Él. Y no va a ser como Dios le dijo al sacerdote de ley.
has honrado a tus hijos más que a mí. No va a ser un día que diga, tú has honrado a tu trabajo más que a mí. Tú has honrado esto, aquello, más que a mí. Has honrado a este mundo más que a mí. Será muy triste y quedarás arrepenterte. Será demasiado tarde. Esos días será demasiado tarde. Ahora es el tiempo de buscar a Dios. Ahora es el tiempo de servir al Señor. Ahora es el tiempo de estar en la presencia de Dios y sobre todo servir a Dios. Esta noche obedece, sirve a Dios. Padre, bendícela, Señor. Lo bendigo cada uno de tus hijas, tus hijos, tus siervos que oyen esta noche. Señor, bendícela, Señor. Ese poder, esa unción sea con cada uno de ellos, Señor. Porque tú has llamado y tú has hablado y ellos están dispuestos. Ellos han dicho, heme aquí, envíame a mí. Pues tú ya lo hiciste esa obra, Señor. Bendícela, Señor. Lo bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Te agradecemos por la obra maravillosa que has hecho esta noche, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.